polimorfa lumínica. Es por eso que les hacía notar que clínicamente se ven a veces ampollas, y estas ampollas son nada más que la reflexión de este edema de la dermis papilar. Fíjense, este es otro caso. Todos los casos en general se presentan con este tipo de lesión. No, este no es este caso. Este es un lupus. En el lupus se ve más mucina. Este es un caso de lupus túmidos. En este caso se ve más mucina. Esto lo puse para el diagnóstico diferencial. Y en este caso de lupus, estas células plasmocitoides son CD123 positivas y son negativas en la erupción polimorfa lumínica y en esta erupción de los codos. Entonces ha habido mucho debate en si esta lesión es una variante del lupus o una variante de la erupción polimorfa lumínica. Yo creo que en todos los casos son variantes de la erupción polimorfa lumínica, porque la misma tipo de erupción, como les dije, también se presenta en algunos pacientes en las orejas, y simplemente en las orejas. O sea, yo creo que todas son estas variantes de la erupción polimorfa lumínica. Y como les hacía notar, la presencia de células plasmocíticas dendríticas hacen la diferencia, y esto se detecta con el CD123. En la erupción polimorfa lumínica, estas células, como en esta erupción de los codos, también están ausentes. O sea, todo nos lleva a indicar que simplemente es una variante de la erupción polimorfa lumínica. Esta es una tabla para mostrar las diferencias entre el lupus eritematosus túmicus y la erupción polimorfa lumínica. Lo fundamental es que, como les había mostrado en esa foto, en el lupus de tipo de lupus túmidus hay depósitos de mucina. Este es otro artículo que presentaron ellos y bueno, simplemente habla de lo mismo, ¿cierto? Recientemente, este año, se ha descrito esta variante del pioderma gangrenoso asociado con el levamisol adulterated cocaine. Yo no sé si tienen estos casos aquí en los Estados Unidos. Por una temporada tuvimos una epidemia de estos casos. Primero se descubrió este tipo de vasculitis leucocitoplástica muy extensa en los pacientes. Este es el tipo de presentación, son úlceras necróticas, a veces lesiones muy extensas. Esta es la vasculitis asociada al levamisol en pacientes que consumen cocaína. Es el levamisol, parece que este es otro paciente. Ustedes pueden ver, estas son lesiones ya tardías, donde hay estas lesiones en úlceras muy bien demarcadas. Son se ven este tipo de pacientes, siempre ya son lesiones de tipo tardío con este tipo de pacientes. Histológicamente, ¿qué es lo que vemos en estos pacientes? En la clásica versión de esta vasculitis asociada con el levamisol, es áreas de vasculitis leucocitoplástica muy extensa, neutrófilos, polvo nuclear, glóbulos rojos extravasados y depósitos de fibrina dentro de los vasos. Esta es una paciente que presenta este tipo de lesiones de pioderma gangrenoso. Y fíjense, las lesiones se parecen mucho al pioderma gangrenoso, lesiones extensas, necróticas, úlceras muy grandes, algunas contienen incluso pus. Y la histología es idéntica al pioderma gangrenoso, no es una histología específica. Lo que se ve son áreas de ulceración con hiperplasia pseudoepiteliomatosa y con infiltrados neutrofílicos. Entonces simplemente es una variante, y para hacerles saber que el pioderma gangrenoso a veces está asociado al consumo de cocaína adulterada con levamisol. Clínicamente e histológicamente estas lesiones son idénticas a las que se ven en el pioderma gangrenoso. El levamisol, como saben, es un antelmíntico, lo usan para cortar la cocaína. O sea, llevan la cocaína de diferentes países de Sudamérica y la alteran en los Estados Unidos, y estos pacientes consumen, y cuando consumen esta cocaína cortada o adulterada con el levamisol, producen este tipo de reacciones. Esto es lo que clásicamente se ve en los pacientes en la presentación. Se ven lesiones purpúricas, retiformes, en forma de estrellas. Pueden ver ampollas, lesiones necróticas, úlceras, lesiones de libedos reticulares, hemorragias splinter, y los sitios más afectados son
orejas, las extremidades, sitios donde se están expuestos al frío, sobre todo, o al aire ambiente, la nariz, el tórax, y pueden haber leucoencefalopatía, mialgia, visión borrosa y psicosis en estos pacientes. Obviamente, algunas de estas manifestaciones son secundarias al consumo de cocaína. Esto seguramente ya lo conocen, esto es lo que se ve en estos pacientes, el PIAN que está elevado, el CIANCA también se lo detecta, muchos de estos pacientes tienen manifestaciones similares a las que se ocurren en la serología del lupus. Estamos en la era de los biológicos, los moduladores, y el verapamil es un inhibidor del BRAF, se utiliza para diferentes tipos de tumores, incluidos el melanoma. Hemos hablado de esto esta tarde, melanomas metastásicos. Pero el problema es que muchos de estos biológicos producen lesiones adversas. Se produce alopecias, artralgias, fatigas, en fin. Una cosa que es muy interesante de este burafemil es la presencia de lesiones de carcinoma espinocelular, queratocantomas, Warpedis queratomas, lesiones verrucosas. Es muy común se ven muchos de estos pacientes. La gente del MD Anderson tiene una casuística muy importante de estos pacientes que desarrollan este tipo de lesiones de tipo queratóxico cuando están tratadas con el burafemil. Pero también se puede asociar con una hepatitis de tipo neutrofílica, y a veces que puede ser muy severa. Entonces hay que tener en consideración que el burafemil no solamente produce estas lesiones de tipo queratinocítico, pero también puede producir lesiones de tipo paniculítico. Ustedes pueden ver una paciente que tiene lesiones eritematosas. Acá no se ve muy bien. A veces se ven múltiples pápulas, áreas de induración, y lo que se ve es una paniculitis de tipo neutrofílico, muy similar a las que se ven en las alpha-1 antitrypsin deficiencies o paniculitis, o enfermedades del tejido conectivo que se asocian a la paniculitis. El sorafenib, otro biológico, y en estos casos desarrollan este tipo de lesiones. Parecerían que fueran pequeñas espículas. Fíjense, y la histología es muy característica. Esto es del artículo y este es nuestro caso. Fíjense, estas espiculitas blanquecinas, y la histología es preciosa. Parecería que estuvieran estas pequeñas, como una torre de una iglesia, ¿no es cierto?, con áreas de hiperqueres, pero muy localizadas. Esta es una reacción que se presenta con el sorafenib. Muchas drogas se han descrito que producen alopecia que puede incluso simular todos los tipos de alopecia, y se ve sobre todo en pacientes que están tratados con quimioterapéuticos contra el cáncer. Este es un caso de la doctora Elsa Velázquez, ella es de Paraguay, y ellos describieron esta alopecia psoriática, alopecia areata, like reaction secondary to anti-tumor necrosis factor alpha. Esto es de su artículo. Ustedes pueden ver estas lesiones, parecen lesiones de psoriasis, y estas áreas de alopecia que parecieron que estuvieran infectadas, ¿no es cierto? Esto también se produce con este tipo con el tarsima. Y fíjense, hay muchos casos, la inflamación es muy prominente, se puede parecer a la alopecia areata. Hay grandes áreas de inflamación, pero los infiltrados incluso pueden parecer un poco granulomatosos. Hay muchas veces que no tenemos explicación para las alopecias y hay que buscar la posibilidad de drogas, y cada vez es más común. Esto siempre tratamos de clasificar alopecia areata, alopecia androgenética o scarring alopecias, lo que sea, y nos olvidamos de las drogas. Las drogas pueden conseguir. Una nueva variante, esto es una cosa, sobre todo es importante para los dermatopatólogos. Ustedes saben que la necrosis subcutánea del recién nacido tiene aspectos
histológicos muy típicos. Pero hay una variante en la que existen muchos neutrófilos y pueden confundir con una infección. Es una paciente que tiene este tipo de lesiones, son placas a veces bastante extensas. Esta es la área de la biopsia. Fíjense, estas lesiones mejor se palpan, que se ven. Esta es la necrosis subcutánea del recién nacido. Y esto es lo que se ve típicamente, estas lesiones, una paniculitis de tipo lobulinear, inflamación extensa, y se ven estos cristales dentro de los adipocitos. Fíjense, hay un fenómeno granulomatoso, pero lo característico es esto. Y esto, cuando no vemos, el diagnóstico es muy sencillo, es la necrosis grasa del recién nacido, que lo vemos de vez en cuando, sobre todo en hospitales grandes. Pero en muchos casos no se da este tipo de reacción. Lo que se da es una paniculitis neutrofílica que puede parecer una infección. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber distinguir o por lo menos hacer la correlación clínico-patológica, que en algunos casos no se va a ver el cuadro típico histológico de granulomatoso, sino lo que se va a ver es una paniculitis de tipo neutrofílico, y como les digo, es importante no confundir con una infección. Esta es la conclusión, este es un artículo del Journal of American Dermatology del año 2016. Ustedes conocen seguro bien la enfermedad de Kawasaki, que no es muy común, es un tipo de vasculitis y puede a veces afectar la piel. Lo interesante es una paciente con la enfermedad de Kawasaki, y hay áreas como estas que parecen que tuvieron un poco de escama. En algunas otras áreas se puede parecer un poco a la pitiriasis submaxilar. Y lo que han descrito en estos pacientes, con enfermedad de Kawasaki, son lesiones idénticas a la psoriasis. Cuando uno biopsia esas lesiones que parecen pitiriasis subarticular o parecen lesiones de psoriasis, histológicamente pueden asimilarse o pueden parecerse mucho a la psoriasis. Esto no nos esperamos en una enfermedad de Kawasaki. Lo que buscamos en una enfermedad de Kawasaki es algún tipo de vasculitis, pero a ver, la vasculitis no está presente, y lo que se ven son lesiones de tipo psoriasiforme, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista histológico. Ahora, lo importante de esto parece que es una reacción muy particular y está asociada con remisión. Pacientes que presenten con este tipo de lesiones parecen tener que tienen una propensidad para resolver estas lesiones muy pronto. En ninguno de estos casos se ha visto que la evolución sea desfavorable en este tipo de pacientes. El carcinoma de Merkel es un carcinoma que lo vemos con mucha frecuencia, bastante frecuentemente, especialmente en mi hospital. Tenemos muchos pacientes que vienen a tratarse por carcinoma de Merkel, y muchos de estos pacientes desarrollan síndromes de tipo paraneoplásico, y esto es lo que presentaron. Esta es una presentación típica de un carcinoma de Merkel. Estas lesiones a veces tienen una evolución muy rápida. En cuestión de días estas lesiones pueden evolucionar y matar al paciente. Esta es la que se ve en la histología de la enfermedad de un carcinoma de Merkel. Estos infiltrados difusos en la dermis y en el tejido celular subcutáneo, y las células tienen esta cromatina granular muy característica, y cuando se hace una citoqueratina tipo 20, lo que se ve es una tinción perinuclear. Ustedes pueden ver la tinción perinuclear característica del carcinoma de Merkel. Entonces, en muchos de estos pacientes desarrollan esta hiponatremia maligna. Fíjense en este estudio hay 5 pacientes que desarrollaron esta hiponatremia maligna. 2 pacientes desarrollaron un síndrome miasténico tipo Lambert-Eaton, y uno de los pacientes desarrolló degeneración del cerebelo. Entonces, es importante saber que el carcinoma de Merkel también se puede asociar con síndromes paraneoplásticos, especialmente estos días que los pacientes son tratados y estas lesiones tienen más tiempo de evolución. Esta es una foto con mis fellows el año pasado en Chicago, que quisieron que me dieran un premio por la enseñanza. Muchísimas gracias.